Bueno, pues sin más preámbulos. Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a este live de Funos Heart, Ostomy Heart. Esta noche tenemos un invitado súper especial. Bueno, ya les había dado como preámbulos en las redes sociales de él. Hoy tenemos a un reconocido especialista de la ciudad de Bogotá, con el cual estaremos hablando de las enfermedades urogenitales masculinas, más que todo enfocados en el sistema urinario, en la próstata y demás. Con el doctor Gonzalo Ernesto Díaz Murillo. Él es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido, con una trayectoria de más de 41 años en atención a pacientes no solo colombianos, sino también a nivel internacional, y es pionero en nuestro país en telemedicina, conferencista y adicional es youtuber con más de 307,000 seguidores en YouTube, en donde a través de sus videos y su contenido nos habla de la importancia de cuidar nuestra salud, en especial la salud masculina. Bueno, sin más preámbulos, doctor Gonzalo Díaz, bienvenido. Muchas gracias, Ana María. Va a ser un placer hablar con ustedes aquí a la orden en lo que les pueda servir. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le contamos que estamos en directo a través de la cuenta de Instagram, a través de la cuenta de Facebook de la Fundación, y estamos también grabando este contenido para salir en YouTube próximamente para que todas las personas estén súper conectadas. Bueno, doctor, como lo decíamos, como lo dice el título de este live, vamos a hablar el día de hoy de las enfermedades urogenitales del hombre. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales enfermedades que presenta el hombre en esta área? La principal enfermedad, por lo menos la que vemos aquí en los exámenes, es la prostatitis. Ahora, la prostatitis comienza desde la adolescencia, maltratada, se vuelve crónica. Esa es la principal, pero hay otras. Hay enfermedades como la hipertrofia prostática, los riñones, todas las enfermedades de riñones, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, enfermedades de los testículos, del pene, síndrome de Peyronie. Hay muchísimas enfermedades y todas hay que tratarlas desde un punto de vista integral, que es lo más importante. Entre ellas también va incluida, es que he escuchado mencionar varicocele, hidrocele. ¿Esto también hace parte de este grupo de enfermedades urogenitales? Sí, mira, Diana María, las enfermedades urogenitales se localizan desde los riñones, los uréteres, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, el pene, los testículos y las estructuras que hay en la bolsa escrotal. O sea que eso son muchísimas estructuras, y tenemos que contar la uretra prostática también, que es muy importante. Hay mucho para estudiar. Es un examen que es muy completo cuando hay que hacerlo, porque uno no puede dejar cosas olvidadas, y es muy importante considerar las enfermedades sistémicas, por ejemplo la diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen más dificultad para mejorarse, por ejemplo, de la prostatitis. Es muy importante. La prostatitis, ok. ¿Y cuál es la molestia por la cual los hombres más le consultan, doctor? Mira, la mayoría de consultas de Ana María, no te imaginas, no son por molestias, es porque le salió el antígeno prostático, entre comillas, elevado. ¿Por qué entre comillas? Porque el valor normal del antígeno prostático es 4.4, más o menos un 10%. O sea que nos puede dar desde 4 hasta 4.8, pero hay más variación hacia arriba o hacia abajo, que no hay problema. Ese es el principal motivo de consulta: antígeno alto y que les da miedo. Ahora, ya cuando hablamos de síntomas, pues síntomas urinarios, ardor al orinar, sangre en la orina, sangre en el semen, toda clase de dolor de cintura, pero hay muchos más síntomas. Yendo más adelante, por ejemplo, uno de los síntomas muy importantes de la metástasis del cáncer de próstata es la dificultad de mover algún pie, ¿no te imaginas? También tiene repercusión en el sistema óseo. Claro, mira, donde más va a dar la metástasis es a los huesos de esta parte aquí de la cadera, y las personas muchas veces lo notan en que no pueden mover un pie, por ejemplo, para meter el clutch del carro, y empiezan a comprar entonces un carro automático
y eso se confunden, y el problema cuando uno lo estudia es que ya tiene metástasis en los huesos, en la cadera, que es donde más da. Pero doctor, es complejo porque este síntoma que usted nos acaba de mencionar se puede camuflar en otra enfermedad con respecto como a los huesos, a la musculatura. Muy cierto, Diana María. Mira, las principales formas de camuflaje, por decirlo así, de este tipo de enfermedades metastásicas de la próstata son, por ejemplo, los problemas de columna. Cuando hay una lesión en columna puede dar síntomas similares. Los problemas renales, un cálculo renal, una nefritis puede dar síntomas similares. Simplemente el hecho, pongamos, de hacer mucho ejercicio no coordinado bien, por ejemplo, la gente que corre mucho y no hace ejercicios abdominales empieza a tener dolor de cintura. Es increíble, uno tiene que examinar prácticamente a todo el paciente para saber dónde está el problema. Claro, porque si una persona es corredora y empieza a sentir esto, pues lo va a asociar a la práctica deportiva, nunca lo va a asociar a un problema urogenital. Eso es lo grave, que no tienen pues el conocimiento suficiente para detectarlo, pero es que lo más grave desde mi punto de vista es el pánico que les crea el PSA cuando en realidad no está alto, y que terminan haciéndose biopsia, y la biopsia es una de las causas de metástasis. Eso está comprobado. El estudio fue hecho originalmente en la Universidad de San Diego, la Universidad de California en San Diego en el 2007, y es un problema que ha sido seguido y estudiado en otras partes del mundo. La inflamación es una de las causas de cáncer y de metástasis, hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en próstata. Okay. Bueno, usted mencionaba, doctor, el PSA. ¿Qué es el PSA? El PSA es el antígeno prostático específico. Eso se está estudiando desde la época de los 70s y es producido en la glándula prostática. Se habla mucho que sus valores superiores a 2, a 3 son altos. Eso no es cierto. Nosotros, además de seguir los estudios, también hicimos un estudio muy largo del volumen de la próstata en relación al valor del antígeno. Vimos pacientes normales, vimos pacientes anormales, y tenemos las estadísticas que concuerdan con las que han hecho a nivel mundial. 4.4 es el valor normal, pero para una próstata de tamaño normal de más o menos 20 y pico centímetros cúbicos, o sea, como una nuez. Porque si la próstata crece, pues lógico, entre más grande es, más PSA produce por su tamaño, y si es muy pequeña también. Pero hay variaciones que son muy graves, por ejemplo, cuando hay metástasis sobre todo en hígado, que es donde se metaboliza el PSA y se baja el valor de este antígeno, se baja a valores rarísimos, por ejemplo de 0.1, 3, el 0.3 es muy grave porque la gente piensa que está bien y no, puede estar muy mal. Es decir, que el PSA es sinónimo de cáncer, ¿o no? No, para nada, Diana María. Mira, mucha gente puede tener PSA de 150 y no tiene cáncer, tiene una próstata muy grande, le sumas una prostatitis, una nefritis, porque la infección que está abajo va subiendo por los uréteres y se empieza a infectar, incluso puede producirse vesiculitis seminal, llegar a producir quistes en el epidídimo. Entonces, entre más tiempo más se va subiendo, pero puede llegar a valores de 150. Ahora, si monta en bicicleta, si tiene relación sexual, si le hacen una ecografía transrectal, todo eso le sube entonces en el antígeno. Sí, pero no es que sea malo montar en cicla, no, es que simplemente se sube por el estímulo que hay ahí, se sube todo lo que estimula la próstata. Los rangos, ¿nos recuerda por favor, doctor, los rangos normales del PSA en un hombre? 4.4 más o menos el 10%, es el rango normal, y no deben asustarse si tienen 5, si tienen 6, si tienen 10, muchas veces haces el examen después y baja, entonces no hay necesidad de asustarse, a menos que por ejemplo ya lleguen a valores de 500 sí es muy probable que haya cáncer, es prácticamente casi seguro. Es que es un valor ya súper alto, ¿no? Y muy bajo también, valores de menos de 2, uno ya está sospechando que hay algo. Menores de 2. Bueno, doctor, pero yo soy mujer y para mí el término próstata es nuevo. Sé que es un órgano masculino, pero ¿cuál es la función de este órgano en ustedes, los hombres? ¿Qué función tiene la próstata? Tiene básicamente 3 funciones. Una función glandular, que es sexual, se producen hormonas, se produce el líquido que hace parte del semen,
y tiene que ver en su parte muscular también en la relación sexual, porque como músculo se contrae cuando viene la eyaculación y ayuda a que el líquido seminal salga con fuerza. Y además tiene una función mecánica a nivel de donde están sus dos esfínteres, donde está la uretra prostática, el esfínter superior y el inferior, y ayuda a cerrar los esfínteres por la contracción que hace. Por eso se habla de ejercicios de retener la orina y todo eso para mejorar la incontinencia urinaria. Incluso si tú quieres, más tarde les puedo dar unos consejos. Perfecto, eso lo dejamos entonces para el final. Es decir, que este órgano es vital en el hombre para su función sexual. ¿Sí? Para la función sexual y para mantener la orina dentro de la vejiga. Estas dos partes son fundamentales. Son fundamentales. Es lo primero que se afecta cuando hay inconvenientes en este órgano. Claro, si te quitan la próstata se afecta la función sexual y puede haber incontinencia. Y a veces puede haber incontinencia rectal si la cirugía es muy grande, como sucede en la cirugía radical de próstata. Bueno, doctor, también usted ahorita mencionaba el tema de, bueno, el término prostatitis. Para mí no es conocido, ¿sí? Sé que es una infección, pero ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Por qué se da? La prostatitis de Ana María es básicamente una inflamación de la próstata. Todo lo terminado en itis es inflamación. Esta es una infección generalmente, pero también puede ser traumática. Por ejemplo, si tú estás introduciendo agujas de biopsia cada rato así no estén infectadas, se produce traumatismo y también es prostatitis. No se produce solo por bacterias, de hecho nosotros hemos encontrado, no solo nosotros, la gente que estudia eso con juicio ha encontrado que hay toxoplasma en la próstata, que hay gusanos en la próstata, el estrongeloides se ha encontrado mucho, por eso es prudente tratar a los pacientes por parasitismo de todas formas, porque mira, una cosa que voy a explicar que debe ser muy clara porque la gente muchas veces no le pone atención a esto. El hombre se sienta en un baño público, el baño público no está limpio, el pene queda colgando dentro del bizcocho, adentro. Entonces hace de cuerpo, salpica, llega hacia el pene y si es un baño público es muy difícil que la persona vaya a hacer una limpieza del pene, pero el hacer de cuerpo en un baño público tiene ese riesgo. Y hay otros riesgos, las playas contaminadas, las piscinas, los saunas, los turcos, los moteles, todas esas cosas tienen riesgo. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de la vida del paciente y de su entorno para saber de dónde viene el problema. Un ejemplo, tú tratas al solo paciente, pongamos que tenga una prostatitis bacteriana, ¿y qué pasa? Que la pareja o parejas sexuales, porque hay que ser realista, no se hace tratamiento simultáneo, en cuanto tenga relaciones con esa persona se pega, y no necesariamente infección venérea, simplemente una prostatitis, por ejemplo, por Escherichia coli, que es de las más fuertes que puede haber, es importante. ¿Y a qué edad se presenta esta enfermedad, doctor? Generalmente se comienza a presentar la crónica en la adolescencia. Los muchachos jóvenes a veces en los colegios les dicen vamos a donde las Pacheco, así como hablan, y claro, eso es como una competencia y todo, y si la persona se deja llevar fácilmente, los pelados que tienen menos personalidad, hay que decirlo, menos personalidad, por seguir la corriente se van hacia allá, se infectan, cuando salen de allá les da pena decirlo en la casa, no tienen un médico de confianza, los trata generalmente el farmacéutico y ahí comienza la infección. Algunos son de buenas y dan con un muy buen farmacéutico, que a veces pasa, generalmente en los pueblos, pero no siempre pasa y ahí comienza la prostatitis. Y ellos van a tener relación con otras peladas y viene la reinfección, se infecta uno, se infecta el otro y acaban con prostatitis crónica. Bueno, usted acaba de mencionar algo súper importante, que tienen relaciones con otras personas. Es decir, que la mujer puede ser un ente de transmisión de esta enfermedad. De hecho lo es, ¿sí? De hecho lo es. Y lo que nosotros vemos, mira, yo hice estudios de infertilidad mucho tiempo, ahorita ya casi no se hace, pero veíamos mucho que las parejas tenían un problema de fertilidad porque había infecciones de transmisión sexual y cuando estaban comenzando era muy fácil tratarlas. Sin embargo, algunas les hacían como cirugía de varicocele y todo eso, e inseminación in vitro y cada vez se iba complicando más. Es mejor no torear tanto eso, sino ir al grano, hacer buenos cultivos, hacer un buen diagnóstico, pero ya en realidad casi no hacemos estudios de eso.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿la prostatitis puede clasificar como una enfermedad de transmisión sexual? La prostatitis es una consecuencia muchas veces de enfermedades de transmisión sexual, pero no me refiero a ETS, las venéreas, sino por ejemplo una Escherichia coli, que no necesariamente es una venérea, pero se transmite por vía sexual en la misma forma, digamos, haciendo un paralelo como una gripa. Si la pareja tiene gripa, generalmente le da el tiempo. Y si la enfermedad de transmisión sexual, que es más grave que una gripa, no se trata en ambos al tiempo, pues apenas uno acaba el tratamiento, tiene la relación y el otro se la pega. Acostumbran pensar que el condón protege un 75% y... ¿No es entonces un método confiable? No, porque la distancia que hay entre la superficie interna del preservativo y el pene no es suficientemente pequeña para impedir la entrada, por ejemplo, de virus, que tenemos virus con 100 nanómetros, y eso es muy pequeño, no lo ves a simple vista. Una bacteria también a veces es muy pequeña, y ocurre algo que la gente no tiene en cuenta, que el dispositivo puede ser muy bueno mientras el pene está erecto, pero dentro de la vagina a veces es muy común que se reduzca su tamaño, y al reducirse el tamaño aumenta la distancia entre la pared interna del preservativo y la superficie del pene, y entonces al aumentar esa distancia pasan más bacterias y toda clase de animalitos. O sea que no estamos seguros tampoco con un preservativo. No, 75% da. ¿Cuál es el mejor? Entonces, ¿cuál es el mejor método para prevenir esta enfermedad? Eso dice, hay un chiste sobre eso, dice la aspirina. ¿Cómo, doctor? La pone en las rodillas y no la deja caer, en serio, sí. Lo mejor es evitar la relación sexual o tener cuidados, pues ya la monogamia ayuda mucho, pero todos sabemos que esas cosas en realidad es muy difícil, sobre todo en los adolescentes cuando están comenzando, pero la monogamia ayuda, pero no puedes controlar eso. Pero tampoco es 100%. No, pero por sí el hay... tema que nos decía del ir a un baño público, de las piscinas. Es que esa es la otra parte. Muchas veces nosotros vemos que le decimos al paciente, nosotros somos muy cuidadosos en eso, tratamos de hacer la consulta al máximo privada, que nadie más sepa, ni siquiera la pareja. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntar muchas cosas, y dentro de esas cosas están las relaciones sexuales, pero las otras que no da pena decir es que se puede haber infectado en un baño, en una piscina, y eso la gente es lo que menos tiene en cuenta. Siempre uno les dice, tienes esta infección, la pareja se pone de mal genio, hay un problema y no se puede hablar tan abiertamente de eso, es difícil. Pero chévere explicar, doctor, esto, porque un hombre que vaya al médico, que venga a consultar por este tema, que usted le diagnostique la prostatitis, pues las mujeres tenemos que tener en cuenta que no siempre va a ser por temas de transmisión sexual. Un gran porcentaje sí, pero hay otros factores. Sí, entonces correcto. Esto puede pues también minimizar un poco el conflicto entre la pareja, porque no es 100% enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? No, de hecho tal vez casi la mitad no tiene que ver con eso, aproximadamente, porque uno ve bacterias que en realidad aparecen, son rarísimas, se encuentran en playas contaminadas, ¿no? Y a veces son parásitos. Hay muchas cosas que influyen en esa contaminación, pero no debe avergonzarse la persona y no debe culparse ni al hombre ni a la mujer, porque no necesariamente son culpables. Hay que abordar el tema en una forma muy científica. Ok, chévere aclararlo. Mujeres, por favor, hay que indagar y no juzgar en la primera instancia, porque como lo acaba de explicar el doctor, es una enfermedad que tiene otras variables de infección, no solamente de transmisión sexual. Bueno, doctor, otra pregunta que le tengo con respecto a la próstata es, yo he escuchado el término hiperplasia prostática. ¿Qué es esto? Es el aumento de tamaño de la próstata, simplemente, y lo suelen confundir con prostatitis, son totalmente diferentes. Y hay una nota que es muy importante: el tener la próstata grande no necesariamente quiere decir que haya que operar. No necesariamente. ¿Y por qué se presenta este agrandamiento de la próstata, de este órgano? Generalmente se presenta en el hombre por estímulo de la testosterona y demás hormonas sexuales, y a medida que va creciendo el hombre cada vez tiene más relación sexual, y la próstata, como te explicaba, es un músculo. Si lo usa mucho, pues se desarrolla mucho. Ahora, si a veces se va la mano, pues
hay casos en que toca operar, ¿no? Y nosotros enviamos a los pacientes al urólogo cuando confirmamos que hay que operar. ¿En qué casos específicos hay que realizar cirugía, doctor? Específicamente cuando hay una obstrucción producida por la próstata que no se puede corregir médicamente. Esa es la regla. Ojalá la graben porque no necesariamente tener la próstata grande significa cirugía. Eso sería como decir que una pelada muy bonita tiene los ojos grandes, entonces hay que quitárselo. No, eso no es así. La próstata puede crecer. Hemos visto próstatas de 150 centímetros cúbicos medidas con ecografía transrectal que no han necesitado cirugía. Incluso a veces simplemente trata uno la prostatitis y hay que hacerlo con buena técnica, ¿no? Y qué antibióticos se requieren, todo, y que la esposa, la pareja sexual o parejas hagan el tratamiento y ya, y sigue la gente. Hemos visto 2, 3 años y siguen bien, pero hay unos que sí requieren cirugía. En nuestras estadísticas, en el examen CMP vemos que 95% de pacientes con cirugía ordenada no necesitan cirugía, de próstata me refiero, es casi general. Bueno, doctor, y este agrandamiento también tiene consecuencias en la parte de la vejiga. Usted nos decía que también una de las consecuencias es disfunción eréctil y también el tema de la incontinencia, ¿cierto? Mira, la incontinencia es más por un problema mecánico en que, mira, la parte más frecuente de lo que yo he observado es esto, y con mis pacientes he confirmado que es así. Casi siempre que están sentados mucho tiempo, es muy común que están tomando trago con los amigos. El trago, el alcohol es diurético, entonces se les llena la vejiga, pero se llenan en una posición en que ellos están quietos, y cuando se ponen de pie, la próstata, si está agrandada, cambia de posición, y en ese momento empieza a hacer presión y es el afán de ir al baño. Por eso esa urgencia. Sí, pero se puede controlar, pero tiene que ver mucho con el control mecánico, y es muy similar a que uno le formula a las mujeres después de los partos. También es técnicas, ejercicios. Sí, es muy fácil, sencillamente trate de aguantar la orina. Trate de aguantar la orina y no vaya inmediatamente, porque se para ahí mismo, le dan ganas de ir al baño. O si ya ve que ya está con incontinencia, entonces que cuando se pare, no se pare a hacer otras cosas, sino vaya directo al baño y va a mejorar mucho la incontinencia. Y tiene que tener en cuenta que hay control mental. Es muy común que el hombre, cuando abre una llave, le den ganas de ir al baño. Yo creo que eso nos pasa a todos. Entonces, si les pasa eso, por ejemplo, en la cocina o algo, propóngase que no. Cambien de canal, no piensen en otra cosa y ya. Bueno, con respecto a esto tengo como una inquietud, porque en cuestión de mujeres, es decir, a mí también me habían dicho que este también era un ejercicio que es importante en las mujeres para los músculos, pero que al contraer la orina podría verse afectada la vejiga con una infección por retener la orina. ¿Esto es mito o es verdad? Si la retienes mucho tiempo, sí, porque la orina, cuando se reposa en la vejiga, actúa como dejar agua en un florero, ¿no? Se contamina, tú debes saber ahí amibas y todo. Pero lo que sí es un mito es que tienen que ir a cada rato al baño. Si les pasa eso, casi siempre es una infección urinaria. Y hablando de lo de las mujeres, uno les formula, bueno, yo operé 12 años, y cuando uno las opera la vagina, que tienen incontinencia urinaria o un prolapso o alguna cosa así, uno después de operar les formula unos ejercicios vesicales, que simplemente retener la orina, aguantar un poquito, y con la sonda antes la va graduando, va cerrando la sonda para que empiece a dilatarse, y ahora es mucho más fácil con ecografía. A mí me tocó sin ecografía, eso me tocaba, maestro, toque a ver qué tan llena y rum. Ahorita poner un ecógrafo, mire cuánto hay. Claro, las ventajas de la tecnología. Ojalá todos los médicos, mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice desde 1998, creo, que todo médico general debe ser enseñado, entrenado en ecografía. Y en realidad la ecografía es muy fácil. Claro que, por ejemplo, una ecografía de seno es difícil, una de próstata transrectal requiere más, pero hay ecografías que son muy fáciles de hacer, solo poner el aparato y ver que hay adentro un embarazo. Es absurdo que no tengan un ecógrafo sencillo, que es más pequeño que un celular en cada sala de urgencia. Hay gente que ha muerto por falta de un ecógrafo, es absurdo. Y no lo tienen, es decir, no lo tienen. Las urgencias, los centros de urgencias no cuentan con este
equipo. Yo no conozco a ninguno que lo tenga, hasta en una ambulancia. Mira, yo he entrenado a pilotos para que puedan usar un traductor, hablar con el médico y saber, por ejemplo, que tienen que aterrizar el avión o que pueden seguir tranquilos. Tú puedes diagnosticar una apendicitis con un ecógrafo, puedes saber si tiene un cálculo, puedes ver un cálculo con un ecógrafo. Puedes ver si tiene una retención urinaria, por ejemplo, que no puede orinar. En un avión deberían saber poner una sonda. No van a aterrizar un avión porque tiene una retención. Eso es una cosa. No deben aterrizar un avión, es un riesgo. Cada aterrizaje es un riesgo. Es solo ponerle una sonda. Mira, y una sonda, si te la enseñan a poner es fácil. Y tú sabes, si podía uno con la mano sin ecógrafo, con un ecógrafo es facilísimo. Saber si tiene retención y tiene que pasarle una sonda. O sea que el tema de las ecografías es un tema, es decir, es una, ¿cómo se dice? Perdóname que se me fue la palabra. Un medio de diagnóstico eficaz. Es el mejor medio de diagnóstico. Para mí, cuando yo comencé a estudiar esto, se decía que era el fonendoscopio del futuro, pero yo creo que era el fonendoscopio actual. El diagnóstico es tan bueno, es que en vez de adivinar qué hay por dentro, de asumir, tú pones el aparato y, por ejemplo, hay cálculos en la vesícula. Uy, le dijeron que lo habían operado en la vesícula, pero ahí la tiene. Uno sabe, eso pasa. ¿Ha pasado eso? Claro, que yo lo he visto muchas veces. Y no es que sea el médico por estafar. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy laparoscopista, pero no hago laparoscopia hace años, no me gusta. A muchos pacientes les sacan la vesícula biliar, y de hecho a la próstata también le están haciendo, pero la vesícula con laparoscopia. Hay un dicho entre los cirujanos que es herida pequeña, envainada grande, y es cierto. Si tú tienes poco campo para maniobrar, pues es más difícil que trate de parquear un carro en un garaje de esos chiquiticos que son absurdos el tamaño que tienes y verás el problema. Mételo a un parqueadero unicentro cuando está desocupado y verás lo fácil que es. Lo mismo es operando. Si la cirugía, la cicatriz es muy pequeña, se enreda. Y hemos visto que aquí les han dicho que los han operado de la vesícula y uno las ve y ahí la tiene. Y él la tiene, ¿por qué? Porque se envainaron en estas palabras, como decimos, y prefirieron no poner en riesgo al paciente y parar la cirugía, lo cual es muy honesto. Y va en favor del paciente. Para mí es honesto. Si se enredaron, cierre, deja esa vaina así, no moleste, porque es un riesgo. Si sigue insistiendo, puede causarle una peritonitis porque se puede desgarrar la vesícula, el cístico, el colédoco, y producirle una peritonitis química que es seria. Interesante, y todo lo que implica, ¿no? Un tema de cirugía, un tema de cómo realizar estos procedimientos, todo lo que implica. Es que mira, es lo que te insisto, entre más pequeña la cicatriz es más complicado. Y operar una vesícula tú te puedes demorar sin complicaciones media hora. A mí me tocaba hacerla ahí en el rural y no había problema, pero si la va a hacer uno por la laparoscopia sí se puede enredar. Y ahí da para hablar de otras cosas como la cirugía Pomeroy comparada con la laparoscopia. Ahí te cuento una cosa, cuando yo estaba estudiando laparoscopia, el examen era hacer una laparoscopia para cerrar las trompas con un aro de John, básicamente poner como un elástico y cerrar este lado de la trompa, pegarlo a este. El examen era hacerlo en 7 minutos, si uno lo hacía a los 7 minutos ya se graduaba, era fácil, pero ¿qué pasaba? Había anastomosis natural y podía fallar. En cambio, si tú abres, te cabe la mano bien, coges las trompas, cada una la cortas, metes una parte debajo del peritoneo, en el retroperitoneo, y la otra la metes hacia el otro lado, por ejemplo, contra la fascia del útero, no va a pasar nada. Mejor dicho, tal vez me enredo un poco al hablar para los... Es un tema bastante extenso. Pero es muy fácil operar, te demoras media hora en la otra, pero sabes que no te va a fallar, que no vas a tener problemas. ¿Cuál es el principal problema en la laparoscopia? Que metes la aguja y perforas la aorta, pasa. Yo lo he visto y es grave. No me pasó a mí nunca, pero sí en una persona llegada y entró el papá de la pelada, eso murió en 5 minutos. Fue una equivocación que tuvieron, pues le puede pasar a cualquier médico. Yo creo que es mejor limitarla a la laparoscopia, pero ahí yo respeto, si quieren hacerla. Bueno, hablando de cirugías y de esta técnica, y retomando el tema de la próstata, en qué momentos hay que realizar cirugía, en donde definitivamente hay que intervenir. O sea, Nos hablaba de la hiperplasia, ¿qué otros? No hiperplasia, cuando hay obstrucción, así la próstata esté con tamaño normal. Por ejemplo, te voy a contar un caso que vimos, un paciente que lo operaron
de una prostatectomía, resección transuretral en una clínica muy famosa en Bogotá, vino a nosotros porque tenía los mismos síntomas. ¿Cuál era el síntoma? Sencillamente que se paraba o cambiaba de posición y se tracaba la orina y duraba tiempos y a veces tocaba ponerle sonda. Lo operaron y quedó igual, solo que con los defectos de la cirugía. La próstata es un órgano sexual, quedó con impotencia y con algo de incontinencia urinaria, afortunadamente no fecal porque no fue una cirugía muy grande. Él vino a que lo examinara y apenas me contó, pues yo me imaginé que era, yo soy corredor de carros, me imaginé que era que se le había metido un mugre en el chicler, como dicen, y era un cálculo pequeño que lo tenía pegado y se cambiaba de posición y se le pegaba en la uretra proximal de la próstata. Y claro, ahí se le tracaba cuando se paraba. Entonces, cuando le vi eso, lo mandé a una muy buena clínica de Bogotá. Les pedí por favor, a los urólogos que le hicieran una cistoscopia y que le sacaran el cálculo por cistoscopia. Esa clínica me encanta, no voy a decir nombre porque no tengo propaganda, pero se lo hicieron y salió perfecto, pero con la pérdida de la función sexual que le había causado la cirugía de próstata. De lo otro, de la cistoscopia, quedó perfecto. Ambulatorio, salió por la tarde bien. Hay casos muy crueles en este tema de la próstata, ¿no? Sí, ha pasado mucho, hay muchas cirugías, sobre todo hay gente que yo dudo que la hayan operado, yo no puedo acusar, pero mira, yo llevo haciendo ultrasonido hace 40 y pico de años y eso son muchas décadas, bueno, unas 2 o 3 décadas haciendo transrectal. Y uno sabe que cuando hacen resección transuretral, la parte que más sale del tejido prostático es la parte anterior. Entonces tú tienes una forma así de la próstata cuando la ves en ultrasonido. Cuando la quitas el tejido, hace esto. Pues la parte de adelante se hunde. Entonces yo he visto gente que no tiene ese hundimiento y yo, pero ¿de dónde le hicieron? Y me dicen a veces todos contentos, me operaron y no, yo quedé perfecto. Es decir, no se la quitaron. Pues a mí yo creo que yo mido, los pacientes que vienen acá, yo les mido el volumen prostático antes de la cirugía, los que yo les recomiendo cirugía y después también. Así sé cuánto tejido les quitaron y todo, pero en general ellos quedan muy bien, hay excelentes urólogos, los operan muy bien, sí hay efectos adversos, pero lógico, pero todas esas cosas tienen su costo, pero si tocaba operar porque había una obstrucción que no se podía quitar por medios médicos, como sería una prostatitis, una inflamación, un quiste, tocaba entonces hacer la cirugía y toca. Y para eso están los buenos urólogos. Claro. Bueno, doctor, y retomando la próstata, ¿qué produce el cáncer en este órgano? Mira, ahí no se sabe realmente, pero sí hay teorías que se han demostrado. Hay químicos, por ejemplo, las anilinas aumentan la posibilidad de cáncer, sobre todo en vejiga, pero la próstata está pegada a la vejiga prácticamente. Es algo que es muy importante, es toda la inflamación, especialmente la viral, tiene posibilidad de producir cáncer. Se sabe el virus de papiloma humano, el herpes zóster. Además, por ejemplo, tú haces una prueba, si tienes una masita pequeña en la mano y te la empiezas a molestar, se empieza a poner peor. Y si las células siguen irritándose, pueden cambiar su función, incluso perderla, y cuando se vuelven anaplásicas, o sea, que ya perdieron su función, es cuando son cancerígenas. Entre más molestes una herida, más riesgo, o un tumorcito pequeño, un lunar, más riesgo tiene de volverse un tumor maligno. Y en la próstata, por ejemplo, la bendita biopsia de próstata es una irritación constante, normalmente son 20, antes eran 12, ahorita 30 punzones. Casi siempre aguja trucuda. Para una biopsia. Para una biopsia. Toda esa cantidad de punciones. Sí, es que eso es como cogerla a puñaladas. Ahora se utiliza a través del recto, es la más común. Y el área por donde se pasa la aguja es muy pequeña. Como así, no sé si alcanzan a ver. Entonces, claro, pasar la aguja tantas veces hace un hueco grande y en ese hueco grande pues va a pasar materia fecal. Tú puedes darle antibióticos, pero ningún antibiótico no existe, así les des 10, que maten como 2 libras de bacterias que hay ahí en todo el colon y en el yeyuno, duodeno, que viene desde arriba, no existe. Siempre va a haber algo, y los virus y los parásitos, las riquecias
los hongos, O sea, todo los eso. riesgos de una biopsia son muy grandes, doctor. Ese, la entonces. septicemia es un principal, te puede matar en 2 o 3 días. Y hay otro que es grande, que es las metástasis, que es el que estábamos explicando. Yo les aconsejo no se hagan la biopsia. Además, la biopsia, miren, yo he visto muchos casos. Durante un tiempo yo hacía asesoría para problemas en salud y veía que la gente me consultaba, mire, mataron a mi papá, me decían así, él estaba bien, porque le hicieron una biopsia de próstata que le salió Gleason 6 más 6, 6, o sea, 3 más 3, eso casi nunca es cáncer. Y cuando el señor murió por la septicemia, le hicieron una autopsia porque lo pidió la familia y no encontraron cáncer. ¿No? No, como decía el abogado, una de las víctimas lo mataron por decirle que estaba bien, eso pasa mucho. Yo creo que entre más se evite, pero bueno, y uno respeta al otro, pero mis pacientes yo les O recomiendo sea, que es no. mejor no recomendar esa. Yo creo que es mejor recomendar, no haga la biopsia. No, ¿Y no qué recomiendo. otros exámenes de diagnóstico, aparte de la biopsia, existen? Mira, Porque para- lo que más, o sea, cuando hay sospecha de cáncer, lo primero que dicen los cirujanos y los especialistas, biopsia, biopsia. Mira, para En ese mí, caso de la próstata, ¿cuál es lo mejor? para mí el ultrasonido ha mejorado muchísimo, ha cambiado en una forma tan dramática que es un medio de diagnóstico ideal, sobre todo para próstata. Antes, cuando yo comencé, bueno, ya llevaba un tiempo haciendo ultrasonido transrectal, veíamos en blanco y negro, y si acaso el Doppler nos muestra la circulación. Uno utiliza el Doppler para ver qué tanta circulación hay y sale inflamación. También puede ver el tejido muy desordenado, generalmente es por prostatitis. Está todo vuelto nada por la prostatitis, pero la prostatitis puede mascarar tumores pequeños. Pero si tú picas ahí con una aguja de biopsia, es más posible que te dé metástasis. Ahora, si tú utilizas técnicas como la que te digo, el Doppler, vas a ver qué parte está muy vascularizada y ya sabes que debe haber prostatitis. Además, el tejido donde más se localiza, la parte de la próstata, el cáncer es en la zona externa, que es la pegada del recto, y tú la ves muy fácil. Y yo veo aquí que muy rara vez está mal. A veces sí está mal, pero es por una prostatitis severa y de vez en cuando porque hay cáncer. Pero ¿qué pasa? El cáncer es un tumor. Cuando hay un tumor generalmente se diferencia de los tejidos vecinos. Entonces ahora hay una técnica que se llama elastografía, que es para medir indirectamente con ultrasonido la dureza. Es un poquito difícil, hay que tener práctica, pero puedes saber ya con práctica, te dice esto está duro, pero duro adentro. Es decir, sin hacer algo invasivo se puede determinar que hay un tumor o que hay alguna masa en esta área. Claro, lo único que siente el paciente es que tú haces esto. Pero ya está puesto el transductor, no le va a molestar y estás empujando como para ver la dureza de la próstata, mucho menos duro de lo que llegan y le hacen con el tacto Con el rectal. tacto. Y con la ventaja que vas a ver no solo la parte en contacto con el recto, sino la parte anterior. La ecografía es lo mejor para eso. Interesante, doctor, súper bueno, porque Eso pues es. cuántas personas no se someten y sufren en este tema de las biopsias. Muchísimo, ya es innecesario. Hay otra cosa que lleva mucho a las biopsias, que es lo que llaman resonancia multiparamétrica, también biopsia por fusión. Mira, yo he visto que eso, en lugar de servir, lo que hace es ¿Y mandarles cómo una es ese biopsia. procedimiento? Combinan las imágenes básicamente, así comenzó de ultrasonido y resonancia, pero no ha funcionado. Eso, yo he dicho mucho que eso es como hacer un jugo de aguacate y echarle leche, eso no funciona. Y uno ve que dice, se recomienda biopsia, siempre, y virras, no sé qué. En cambio, tú en un reporte ecográfico bien hecho dices, se encuentra una masa vascularizada o no vascularizada que haciendo la elastografía nos muestra posibilidad de cáncer de tanto. Nosotros tenemos parámetros que se pueden medir con el ecógrafo para determinar, y hay ecógrafos que incluso miden por newtons. Eso hay muchas formas de diagnosticar eso, no quiere decir que pueda descartar cáncer, jamás se puede descartar ninguna enfermedad, porque tendrías que conocer los métodos que aún no conoces para poder decir que no existe. Pero sí puedes decir que hay evidencia y eso es lo que uno debe hacer en la ecografía, o que hay cuando lo ves de una. Claro. Bueno, y cuando aparecen estos tumores y demás en la próstata, aparte del aumento del PSA que nos decía que es el antígeno prostático, ¿qué otros síntomas puede presentar un hombre? Mira, más que todo, depende de la intensidad, pero es que el cáncer no da tantos síntomas, porque tú puedes encontrar un cáncer en una próstata pequeña. De hecho, hay prostatitis crónica, que la próstata se atrofia y se vuelve pequeña y puede desarrollar un cáncer muy fácilmente porque hay una infección crónica que facilita
que se produzca cáncer por esa misma irritación. Entonces el síntoma a veces pasa sin síntomas, a veces se nota es cuando ya es tarde, pero tienes que tener en cuenta algo para que no se asusten. La inmensa mayoría de cáncer de próstata no requiere tratamiento. Hay muchos estudios sobre eso, hay discusiones, hay gente que dice, este estudio dice que sí, entonces eso es verdad. No, en ciencia hay que discutir, alguien puede decir una opinión, otro puede decir otra. Por ejemplo, mucha gente dice, habla en contra de lo que yo digo, y tienen derecho, tienen sus razones. Pero mi punto de vista es lo que he visto en 41 años. Que si yo pico algo y lo irrito, es que tiene lógica, claramente sí. Tiene lógica. Entonces, pero es lo más común, ¿no? Es lo que vemos en la medicina actual, en la medicina tradicional, ¿no? La biopsia, que la biopsia es lo mejor para diagnosticar y determinar si hay células. Por protocolo. Exacto. Pero hay una cosa, los protocolos nunca funcionan para todo el mundo, por eso la inteligencia artificial creo que es muy difícil que logre, siempre debe estar ayudada por el humano. Porque si tú haces un protocolo para X enfermedad y ves un paciente que tiene otras cosas y ves un paciente en que había algo que no habías encontrado, siempre vas a tener que analizar. Por eso se dice que la medicina es un arte. Yo no creo que puedan poner inteligencia artificial a reemplazar al humano en medicina. Sí puede ayudar, que ayuda, claro. Yo mismo he hecho programas de computador, más famoso en eso, para facilitar el diagnóstico, más no para hacer el diagnóstico. Pero yo tengo un programa que he modificado durante muchas ya décadas que nos dice las posibilidades más o menos aproximadas de tener cáncer de próstata de acuerdo a una persona normal, pero yo no puedo decir tiene 70%, no, eso no se puede hacer, no hay forma de calcularlo. Yo les he dicho cómo calculan que tiene un 70% de posibilidades de tener cáncer. Sí, claro. Yo no veo eso. Puedo decir, en relación a lo que yo veo, yo creo que no tiene cáncer, o que si tienes algo incipiente, o que tiene una prostatitis que puede enmascarar un pequeño tumor, si es grande lo ves de una. Entonces, en realidad no hay que asustarse tanto. Bueno, doctor, yo estoy investigando porque pues el tema para mí es nuevo. Como le decía inicialmente, para mí el tema, sabía que existía la próstata que hace parte del hombre, pero no tenía ni idea de su funcionalidad, ni nada por el estilo. Y me enteré, pues encontré este dato súper interesante. Les cuento. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres. Se estima que este año se diagnosticarán cáncer de próstata a 268.490 hombres en los Estados Unidos. Esto hablando en cifras globales, ¿sí? En todo el mundo se estima que 1.414.259 personas fueron diagnosticadas con cáncer de próstata en el 2020. Este cáncer es el cuarto cáncer más comúnmente diagnosticado en el mundo. Y también indagué en las cifras obviamente de Colombia. Dice que en Colombia es el cáncer de mayor incidencia. Es el número 1. Y según el Ministerio de Salud, anualmente se estiman 14.460 nuevos casos, con una tasa de mortalidad del 13,76% por cada 100.000 habitantes. Son cifras muy altas, doctor. Mira, lo que dice es exactamente esto. Tú lo leíste y por favor tengan atención en esto. Es el cáncer de los más diagnosticados. Eso no quiere decir que sea más frecuente. Yo he visto muchos pacientes que les dicen que tienen cáncer y no los ve uno por ningún lado y que están bien y todo. Sí, es el más diagnosticado porque se basan en el PSA y en la biopsia de próstata, que lo que hace es sacar un pedazo de tejido, pero si tienen una prostatitis, que la mayoría de hombres han sufrido prostatitis alguna vez en su vida, van a obtener una muestra de tejido desordenado, que así se ve la prostatitis y se confunde con tejido canceroso. Con células es muy difícil. Por ejemplo, cuando yo hago un examen y encuentro una prostatitis severa, yo casi siempre anoto puede enmascarar un tumor pequeño, no grande, porque si fuera grande lo veía fácil, pero sí un tumor pequeño. Recomiendo repetir el examen después del tratamiento. El problema es que haga el tratamiento también la pareja sexual. Ahí es donde viene la dificultad. Tiene que ser tratado los dos. Y si no se tratan los dos, empieza el PSA a seguir alto por la misma infección. Entonces es posible que por eso es que diagnostiquen tanto cáncer y por tanta biopsia. Yo tuve un paciente, 29 biopsias, yo había visto como durante 3 que le hicieron de las últimas, en la 30ª ya había desarrollado cáncer y lógico, era por tanta inflamación. Claro. Bueno, doctor,
Nuestra fundación, la Fundación Ostomy Heart, se encarga de dar ayuda a personas ostomizadas. Para las personas que no se relacionan y que no tienen como el contexto de esta condición, ¿me permites, por favor? Traje algo didáctico para enseñarles un poco qué es una ostomía, qué es una persona ostomizada. Una ostomía es una derivación de algún órgano en la parte del cuerpo. Esta es una ostomía digestiva, en donde la digestión termina en un dispositivo que se llama una bolsita. Por diferentes enfermedades, traumas, especialmente también el cáncer, ¿sí? Esto es una ostomía. Y mi pregunta al respecto es, ¿el cáncer de próstata puede desencadenar una ostomía, doctor? ¿Puede una persona que tenga cáncer de próstata terminar con esta condición? Sí, la parte más frecuente, que yo creo que es la más probable, es en las cercanías de la próstata, sobre todo cuando hacen biopsia. Cuando tú atraviesas la próstata, que está mal, y llegas al recto, porque para llegar a la próstata tienes que atravesar el recto, ¿no? Primero está el recto, lo atraviesas, llegas a la próstata, estás llevando tejido de un lado al otro, y al sacar la aguja también. Entonces tú puedes, si hay un cáncer adentro y una inflamación, de todas maneras vas a inflamar el tejido de recto también, no es solo el de la próstata, el de recto también. Yo creo que debería hacerse una investigación. Yo no puedo decir con certeza si pasa, pero por probabilidades y por sentido común es lógico que va a pasar. Va a pasar y debe investigarse. Eso no debe ser algo tan, la biopsia de próstata, algo tan deportivo que por protocolo y ya. Eso es doloroso, peligroso y puede ser fatal. Hay una cosa importante, nadie muere por cáncer de próstata, nadie, pero sí por las metástasis. Las metástasis son más agresivas. Es que las metástasis, mira, la próstata no es un órgano vital, la prueba es que te la pueden quitar toda y sigues viviendo, pero si te va al hígado o al pulmón o a los huesos, eso sigue creciendo y eso sí te mata. Claro. Pero el cáncer de próstata no es mortal. Ok, doctor. Y con respecto, nuevamente, como a la población ostomizada, las personas, los hombres que tengan ostomía y que tengan cierre perianal, que son las personas que ya, pues, por ubicación del tumor o del trauma, tienen que tener sellado su esfínter. ¿Cómo se hace el estudio de la próstata? Sí, lo que tengo entendido es que es a través rectal. En ese caso que ya no tienen este conducto abierto, ¿cómo se hace la exploración de la próstata? Excelente pregunta, Diana María. Eso es algo que no se ha estudiado mucho y la respuesta es muy fácil. Se puede hacer la exploración de la próstata por una sonda intrauretral. Muy fácil. ¿Eso significa? Meter lo mismo que se pone una sonda a través del pene para llegar hasta la vejiga, se pone una sonda que en lugar de ver por un solo lado va a ser en circunferencia y vas a poder ver todo. La imagen ahora puede ser muy buena, como hay que hacer una introducción de la sonda, es un catéter a través de la uretra, a través del pene, debe hacerla un urólogo, pero yo no entiendo por qué no se hace, pues debería ser la norma y se puede explorar. Se está perdiendo esa oportunidad. Sí, porque pues me causa curiosidad si la exploración es rectal y una persona, un hombre que haya perdido su esfínter por cáncer, por trauma en un accidente, ¿cómo cuida su próstata si no tiene la posibilidad de hacerse el examen? Y es más, debería haber más cuidado en eso, porque uno no sabe cómo llegó ese cáncer ahí. Por ejemplo, si hubo una biopsia de próstata, si hubo una infección viral sin tratar, el herpes y el papiloma, el virus del papiloma humano son causas importantes de cáncer. La inmunodeficiencia, el VIH, todo eso, la gente que tiene VIH tiene mayor posibilidad de desarrollar cáncer, porque el cáncer en realidad se debe a una pérdida de defensas. Básicamente es eso. Y bueno, doctor, ¿cómo se puede evitar este cáncer? Bueno, hay muchas cosas, no diría evitar, pero sí reducir las posibilidades. Una alimentación sana, sin anilinas, sin preparados que vengan con muchos preservativos, principiando por ahí, tomar bastante líquido.
Ahora, no es que te tomes 3 litros de líquido al día, pero por ejemplo, si haces deporte necesitas más líquido que una persona que no hace deporte. Entonces, simplemente si les da sed, tomen líquido. ¿Cuál es el mejor líquido? El agua. Por ahí decían que el jugo de naranja es malo, no. Es muy bueno, es muy saludable, desde que esté limpio y todas esas cosas no hay ningún problema, hay que tomar bastante líquido. Otro cuidado, no hacer biopsias de próstata, pues porque aumenta la posibilidad de cáncer y de metástasis. Tratarse las prostatitis, las infecciones urinarias a tiempo, las infecciones de transmisión sexual, tratarlas a tiempo. Hay cosas que a veces la gente no se atreve a decir, evitar la zoofilia, la relación con animales, la relación anal, en realidad es normal, lo que pasa es que hay que tener higiene, ¿no? Y la higiene es limpiarse bien el pene después, ojalá que la otra parte se haya limpiado bien, que mantengan una higiene y que no tengan parásitos, porque es que se pueden ir los parásitos a la próstata. Entonces es bueno hacerse unos exámenes de vez en cuando en países donde hay mucho parasitismo, donde es endémico, como en Colombia, ¿no? Ustedes van a los llanos, nomás van a Fusagasugá y a Narveláez y eso es el paraíso de la lechona y el paraíso de la fiebre tifoidea. Eso es, ahora no es por hacerle mal, la lechona es deliciosa, pero hay sitios que son endémicos para el parasitismo y este es tifoidea, ¿no? Que es bacterias, son más pequeñas que los parásitos, pero encuentras de todo, entonces hay que vigilar eso. ¿Qué otra cosa te digo? Evitar las playas sucias, por ejemplo las de Cartagena, donde hay mucho acúmulo de gente, evitarlas, las piscinas mal mantenidas. Yo he visto unas cosas que son dramáticas. Me causa curiosidad el tema del mar, de la piscina. ¿Un hombre puede protegerse con un preservativo para ingresar a estas aguas? ¿O es algo, no. ¿O no tiene nada que ver? Mira, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que cuando está, por ejemplo, el agua fría, imagínate, en Europa se meten con preservativo, el pene se pone chiquito. Había olvidado ese pequeño detalle. Como una célula en preapoptosis que se encoge. Claro, sí, entonces, claro, no, eso no le va a servir. Ok, vale, doctor. Y ya para ir finalizando esta charla tan amena, doctor. Gracias. ¿Cómo un hombre puede cuidar su próstata? O sea, ¿qué tips, aparte pues de la alimentación y demás, qué puede hacer? Mira, cualquier síntoma, pues consultar a su médico, no tomarlo a la ligera. Hay exámenes microbiológicos muy buenos, los pueden hacer en muchos laboratorios, pero sí hay una tendencia a decir que solo medicamento natural, no. Mira, yo considero que hay medicamentos muy buenos, yo fui educado en medicina ortodoxa y he tratado con éxito muchísimas personas con medicamentos de laboratorios reconocidos y la gente a veces los ataca y resulta que hay laboratorios muy buenos, hay malos también, pero yo he utilizado medicamentos muy buenos y hay que utilizarlos cuando se necesitan. Entonces yo les aconsejo no peleen con la gente que porque no sabe de medicamentos naturales. Ahora hay mucha gente que sabe medicamentos naturales, pero si no haces el diagnóstico le puedes dar un antiinflamatorio y bueno, se le quita la inflamación, como decir con tansulosina, que le quitan los síntomas, pero la enfermedad sigue. Entonces tienen que ver es qué sigue. Ahora, los medicamentos naturales, de ahí vienen las concentraciones altas de los medicamentos artificiales. Ahora, pero si hay alimentos que está comprobado que reducen la posibilidad de cáncer y que son muy buenos para la próstata. Por ejemplo, el ajo. Incluso sí, bueno, el ajo, y eso hay estudios científicos, es muy bueno y comerlo crudo. El ajo tiene un sabor picante, a algunas personas nos gusta comerlo de chiquito, pero a las personas que no les gustan lo pueden cortar en pedacitos pequeños y le dejan 10 minutos al aire libre para que se oxide, al oxidarse pierde un poco de ese sabor tan picante. Y se lo comen crudo, 3 dientes de ajo diarios, ayudan, pero no les va a reemplazar. Si tienen una infección, hombre, tienen que tratarla, ahí sí no hay de otra. O sea, el ajo no les va a quitar la infección, quizás los síntomas. Ahora, tomar bastante líquido, si tienen una infección, tomar bastante líquido. Tener la relación sexual es importantísima. Mira, la eyaculación. ¿Qué hace la eyaculación? Saca el líquido de la próstata, de las vesículas seminales, y ese líquido debe salir, porque si no sale, se estanca. Y si se estanca, se produce prostatitis. Es decir, que la abstinencia puede generar también estos temas. Yo creo que la abstinencia solo se justifica para el alcohol y el cigarrillo y esas drogas, pero para otras cosas no creo. Ok, doctor. Bueno, y como mujer, ¿yo cómo puedo cuidar, cómo puedo aportar para el cuidado de la próstata de mi pareja?
Es excelente pregunta. Si tienes un flujo, ve al médico. Y no te sirve una citología, porque te va a salir, no, porque te sale frotes inflamatorio. Y eso, las citologías, yo veo que eso no sirven. Primero que todo, para poder hacer el diagnóstico bueno, tienes que limpiar la vagina y poder ver bien, porque si está llena de flujo, sangrando y todo, ¿cómo diagnosticas un cáncer? Hazle tratamiento a lo que tiene, lo que te explicaba en la próstata, aplica la vagina. Por ejemplo, el cervix, hace tratamiento de toda la infección que tengas, luego puedes poner el transductor para ver, por ejemplo, si hay quistes de Nabot, son formaciones quísticas que se forman frecuentemente en cervicitis, o puedes ver con el espéculo y luz que hay, por ejemplo, irritación, hay úlceras, y es muy fácil de diagnosticar. Entonces, primero trata infección, flujo vaginal especialmente, si es oloroso, toca tratarlo, y toca hacer ecografía porque muchas veces viene de arriba. Uno de los grandes problemas es el flujo oloroso en las pacientes con cáncer uterino. De hecho, a veces se diagnostica así. Yo lo viví mucho cuando estudiaba medicina. Es muy frecuente en personas de bajos recursos. Entonces tienen que estar cualquier síntoma y sobre todo en la vagina y eviten las cosas, bueno, yo lo recomiendo, hay gente que está en contra, pero si ustedes introducen un juguete vaginal, pues va a ser un objeto extraño que no tiene los mecanismos de defensas naturales que tiene el cuerpo humano. Es un plástico, ese plástico puede pegársele muchas cosas y ustedes no saben, no tienen la defensa que tiene la piel humana. Entonces es más fácil que les lleven material de arrastras adentro. Yo recomendaría evitar eso para mayor cuidado, pero flujo, que haya flujo, hay que tratarlo inmediatamente. Importante, mujeres, porque este tema no solamente es para los hombres, sino que también nos toca, porque pues la salud de nuestra pareja es muy importante para nuestro bienestar también sexual. Es que somos un complemento, entonces tomen nota por favor de esto. Doctor, bueno, este tema es bastante extenso, bastante arduo, me encantaría continuar, pero pues el tiempo ya premisa. Para terminar, ¿qué recomendaciones finales nos puede dar? Bueno, primero que todo, padres hablen con sus hijos a ver si han tenido una infección de transmisión sexual, especialmente en las fiestas de final de año, sobre todo cuando se gradúan, porque ahí es cuando es más peligroso. Ahí salen borrachos, yo he visto unos que se han volcado en los carros y todo eso, y es más fácil que hagan cosas anormales, entonces estén muy pendientes de eso, porque una enfermedad venérea, o así no sea venérea, simplemente, por ejemplo, una Escherichia coli que no es venérea, les puede empezar a dar prostatitis crónica con el tiempo, y si no la tratan bien va a haber un problema. Eso es que los padres hablen con los hijos y ojalá los maestros hablaran y dijeran estas cosas, porque bueno, ahora hay más tendencia a hablarlo, pero antes era más difícil. Eso sería lo principal. La prostatitis crónica comienza casi siempre en los pelados, comenzando la vida. ¿Y por qué crónica tan largo tiempo? Porque mucho tiempo, años con esa infección, sin tratar bien, se empiezan a acostumbrar. Eso es normal, eso es normal, y eso no se puede hacer. Y ahora, esto va desencadenando, puede terminar hasta en un cáncer. Y otras cosas peores, por ejemplo, un cáncer les puede dar, el cáncer puede no ser tan mortal, pero por ejemplo les sale, a ver qué te digo, un divertículo ureteral. Es una inflamación, es una bolsita que se forma en la desembocadura de la uretra, del uréter, en la vejiga. Como el flujo está reducido ahí, es más fácil que se acumule arenita y se formen cálculos. Eso empieza a generar dolores e infecciones crónicas. Si no van a que les diagnostiquen eso, ahí lo van a tener, y a veces es muy fácil sacarlo por una cistoscopia. Yo no hago eso, siempre lo mando al urólogo y la hacen muy bien, es que se justifica, hay mucha metodología ahorita, la ciencia ha avanzado mucho, entonces no se justifica someterse a una prostatitis crónica o una vaginitis crónica que puede acabar en pelviperitonitis. Eso es por lado y lado. También para nosotros. Sí, de un esposo o una pareja sexual con prostatitis y ustedes no se tratan, les puede dar una pelviperitonitis. Complejo. Eso ahí tenemos para hablar. Sí, bastante. No, doctor, muchísimas gracias. Cuéntenos dónde lo pueden ubicar, cuáles son sus redes sociales. No, en YouTube ustedes buscan ahí Doctor Gonzalo Díaz Ultrasound, está en inglés, ultrasonido, me encuentran fácil. Y a la orden, ahí tenemos consulta gratuita también en YouTube, en Facebook también, en Instagram, pero en los comentarios, ¿no? Bienvenidos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctor. Y a todas las personas, recuerden,
una prostatitis, puede terminar en un cáncer, no siempre, pero puede pasar y pueden terminar también con una ostomía, dado a que esto también puede repercutir en el intestino y demás, como lo explicaba el doctor. Así que cuídense, por favor, tomen nota, espero que hayan tomado nota de todo lo que dijo el doctor y empiecen a cuidar su salud, sobre todo los hombres que son como tan... diga la nota? Sí, sobre todo los hombres que son como tan cerrados en estos temas. Mujeres, por favor, también acompáñenlos. Así que pues nada, doctor, muchísimas gracias Con el mayor por gusto, este Ana tiempo. María. Muchas gracias a ti. Que estén bien, hasta luego. Buenas noches.